All right, so we're going to get started. Thank you everyone for joining today for our COVID-19 vaccination information session. Um, just some webinar basics before we get started. If you have a question, you can type it into the Q&A box or type it into the chat box, or you can also raise your hand during the Q&A portion at the end of the webinar. We'll have some moments for you to ask any questions you have. All attendees are muted, of course, and cameras are disabled, but anytime you want to ask a question, you can just type it in and we'll be sure to get to it, or we can just respond right away. I'll be here. So will Radaisa, a member of Nazareth Housing staff, and also Camila. So a little bit about Nazareth Housing. Our mission, we are a community-based organization in New York City, and we are fully committed to housing stability and economic mobility for all residents of New York City. So seniors, those living with disabilities, families, even individuals, anyone who might need help with housing or financial assistance, taxes, that kind of thing, food pantry, we are here for you. Here's how we can help. We have benefits enrollment, SNAP, SCREE, DREE, or any of those services, rental arrears and utilities assistance. HPD Housing Connect, we help with the housing lottery and any applications you may have for long-term supportive housing. Financial counseling, every year we help people file your taxes, and we're still doing that until May. So if you have any questions, you can give us a call or send us an email. Also, we have pantries in the Bronx and in the Lower East Side. Every week on Tuesdays in the Lower East Side, Wednesdays in the Bronx. Feel free to reach out to us for that, or if you show up, we can do an intake and have you get food right away. Any other things you want to learn, you can just go to nazarethhousingnyc.org, and you can learn more about our services, our programs, or get in touch with us, and so we can assist you. So from here, I will send it over to our guest speaker, who'll be speaking about vaccines in New York City. Camila, would you like to take over? Yes. Buenas tardes, mi nombre es Camila. Trabajo con el Departamento de Salud en las clínicas de vacunas. Justo en este momento estoy en una de las clínicas en Queens. Por eso si escuchan que alguien entra, es por eso. Voy a compartir mi pantalla. Un momentico. Can you all see my screen there? Yes. Okay, great. Si miro para acá es porque estoy leyendo mis notas, ¿ok? Entonces, gracias por acompañarnos hoy. Como dije, mi nombre es Camila, trabajo con el Departamento de Salud y hoy vamos a hablar un poco de las vacunas porque es muy importante que todos los neoyorquinos tengan la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre la vacuna contra el COVID-19 y para vacunarse. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Para comenzar, queremos brindarles un breve resumen de la situación actual con respecto al lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19 y, en términos generales, con respecto a la emergencia de salud pública por el COVID-19. La injusticia racial está generalizada en nuestra sociedad y las diferencias en los resultados de salud se deben al arraigado racismo estructural que incluye políticas y prácticas discriminatorias que eviten que las comunidades de color accedan a recursos vitales. Las comunidades más afectadas por el COVID también están desproporcionadamente representadas en los entornos de trabajo esenciales como las instalaciones de atención de salud, las fábricas y las tiendas de alimentos, debido a la segregación ocupacional y la distribución desigual de la riqueza en Nueva York. Muchos trabajadores esenciales no tienen otra opción más que trabajar en circunstancias que aumentan el riesgo de contagiarse con el COVID.
Las afecciones preexistentes que aumentan el riesgo de desarrollar una forma grave del COVID son enfermedades que resultan de estas injusticias ambientales, también sociales, económicas y políticas, como la mal calidad del aire, la vivienda insegura, y estas están concentradas en las comunidades de color debido al racismo sistémico. Reconocemos estas inequidades sistémicas y el Departamento de Salud de Nueva York está garantizando que la equidad sea la base de todos los aspectos de su respuesta al COVID, incluido el acceso a las vacunas. Desde el comienzo hemos trabajado con socios y hemos implementado una respuesta hiperlocal para apoyar y también responder a las necesidades de las comunidades más afectadas por la pandemia. Debemos trabajar en la arraigada falta de confianza en la comunidad médica y el gobierno causada por el maltrato histórico y continuo que han sufrido las personas de color, los inmigrantes, las personas LGBTQ y también otros grupos en particular en este momento en que los neoyorquinos tienen que decidir si se quieren vacunar o no. Les proporcionaremos a las personas los datos y la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre la vacunación, como la información que se incluye en esta presentación sobre las vacunas contra el COVID, cómo se desarrollan y monitorean, cómo funcionan y qué puede esperar al vacunarse. Entonces, aquí se puede ver el progreso que hemos logrado en los Estados Unidos y también en Nueva York durante los últimos meses en lo que respecta a la rápida vacunación de la población. Entonces, aquí se puede ver en Nueva York más de 5 millones de total de dosis administradas y en los Estados Unidos más de 187 millones. Si bien las cifras sobre la vacunación significa un importante punto de inflexión en la emergencia de salud pública por el COVID, también debemos recordar que estamos atravesando la segunda ola de la pandemia. Como pueden ver en el mapa, algunos vecindarios actualmente están mucho más afectados por el COVID que otros. Este impacto desproporcionado en las comunidades de negros, latinos, indígenas, asiático-americanos, nativos de las islas del Pacífico, inmigrantes, presos y personas de bajos ingresos ha ocurrido desde el inicio de la pandemia. Y este es el resultado del racismo estructural, histórico y actual. Y aquí los puede ver los vecindarios que son rojos más oscuros, son los más impactados. Y aquí podemos ver las cifras de la segunda ola. Okay. Sobre la izquierda podemos ver un desglose de las personas que se han vacunado divididas por vecindario. Las zonas de color más oscuro son aquellas en las que se vacunó la mayor cantidad de personas. Y sobre la derecha podemos ver un desglose de los adultos que residen en Nueva York y que se han vacunado divididos por raza y etnia. Estas tablas reflejan que se ha vacunado una cantidad desproporcionada de personas blancas en comparación con las personas negras y latinas, y que en muchas áreas de las más afectadas por el COVID, la cantidad de personas vacunadas es inferior en comparación con las áreas menos afectadas. Ahora existen vacunas que nos ayudan a protegernos del COVID, que serán el eje principal de esta presentación. A medida que avancemos en los detalles sobre las vacunas, es importante tener en cuenta estos mensajes fundamentales sobre las vacunas y el acceso a ellas que queremos que todos comprendan. Las vacunas salvan vidas, ya que ayudan a las personas a desarrollar inmunidad, que significa protección, ante una enfermedad para que el cuerpo pueda defenderse si está expuesto. Las vacunas contra el COVID son seguras y efectivas. Las vacunas contra el COVID son gratuitas para todos.
Las vacunas contra el COVID están disponibles para las personas con cualquier estado migratorio y la vacuna no es un beneficio público en virtud de la regla de la carga pública. Cuando las personas reciben la vacuna, su privacidad se protegerá. Es importante destacar que no solamente les comunicaremos estos mensajes, sino que les proporcionaremos a las personas los datos y la información que necesitan para tomar estas decisiones informadas. Ok, entonces vamos a hablar de cómo se desarrollan y monitorean estas vacunas. Cuando los científicos desarrollan una idea para una vacuna, primero la ponen a prueba en un laboratorio. Si las pruebas en el laboratorio son exitosas, realizan ensayos clínicos, lo cual significa que ponen a prueba la vacuna en voluntarios. Los ensayos clínicos para las vacunas comprenden 4 fases. En cada fase se estudia si la vacuna funciona y es segura. En la fase 1, como dice aquí, una pequeña cantidad de personas reciben la vacuna, normalmente menos de 100. En la fase 2, aumentan el tamaño del estudio y varios cientos de personas reciben la vacuna para seguir estudiando. Y en los estudios en la fase 3 suelen participar miles de personas que reciben la vacuna o una sustancia que no contiene la vacuna, que se llama un placebo, y se comparan los dos grupos. Idealmente, las personas en los estudios tienen características tales como edad o afecciones preexistentes similares a las personas que en última instancia recibirán la vacuna, si se aprueba. Una vez que la vacuna esté autorizada para su uso, algunos ensayos clínicos continúan en curso para evaluar los resultados a largo plazo y los datos obtenidos del uso de la vacuna en el público en general. Entonces, las vacunas deben ser revisadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, o el FDA, antes de que se puedan usar. La FDA tiene un muy alto nivel de involucramiento en las vacunas. Con el fin de garantizar la seguridad de las vacunas, la FDA revisó los planes y protocolos de los ensayos clínicos para asegurarse de que los procedimientos cumplieran con los más altos estándares científicos y éticos. Los ensayos clínicos fueron monitoreados en forma minuciosa por juntas de monitoreo de seguridad de los datos conformados por expertos independientes y otros grupos. Científicos y profesionales médicos de la FDA evaluaron toda la información disponible para determinar si deben autorizarse las vacunas. El sistema de seguridad de las vacunas en los Estados Unidos garantiza que todas las vacunas sean lo más seguro posible. En una emergencia, la FDA puede permitir el uso de las vacunas antes de que sean autorizadas oficialmente mediante la emisión de una autorización de uso de emergencia, que se dice EUA, para poder comenzar a usarlas de inmediato. Es importante destacar que esto no significa que se tomaron atajos. De hecho, todas las vacunas para las cuales se emita una EUA deben ser sometidas a los mismos ensayos clínicos a los que se someten todas las demás vacunas. Y una EUA puede emitirse únicamente si la evidencia sugiere firmemente que los beneficios sopesan los riesgos para los pacientes. Ahora vamos a hablar del monitoreo continuo de la seguridad. El monitoreo que se está realizando para las vacunas no se ha realizado para ninguna otra vacuna en la historia de los Estados Unidos. La FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras organizaciones y agencias federales continúan monitoreando la seguridad de las vacunas a medida que se administran. Además, todos los proveedores que administran vacunas están obligados a informar ciertos eventos adversos que puedan estar relacionados con las vacunas
al sistema para reportar reacciones adversas a las vacunas, que se llama VAERS, que está gestionado por los CDC y la FDA. Cabe destacar que las personas que reciben la vacuna pueden informar los efectos secundarios y cualquier otra información relacionada al VAERS o mediante vSafe, que es una aplicación para teléfonos inteligentes, o sea, smartphones, del CDC. Usando esta aplicación, las personas pueden informar efectos secundarios y otra información relacionada, lo cual le ofrece a los CDC una cantidad de datos en tiempo real sobre las vacunas nunca antes recopilada en Estados Unidos. El desarrollo de las vacunas contra el COVID. Este ha contado con recursos sin precedentes. Se han invertido miles de millones de dólares y cientos de científicos de todo el mundo que han trabajado continuamente en las vacunas. En el desarrollo de las vacunas contra el COVID, los científicos se basaron en muchos años de investigación de otras vacunas, incluido la investigación sobre vacunas para otros coronavirus. Además, el gobierno federal aportó fondos especiales para permitir que el desarrollo, la evaluación y la producción sucedieran al mismo tiempo. Por ejemplo, las empresas pudieron comenzar a fabricar la vacuna incluso antes de que se terminaran los estudios sobre ella. Esto no suele realizarse, ya que si la vacuna no es aprobada, se habrían desperdiciado millones de dólares en la producción de algo que ahora debe descartarse. Además, el gobierno federal, los departamentos de salud estatal y local y los proveedores de atención de salud han estado trabajando durante meses para planificar el almacenamiento, la distribución, los suministros y demás cuestiones de logística. Entonces, hay 3 vacunas que han sido autorizadas por la FDA para su uso. La vacuna de ARNM, que es de Pfizer y BioNTech, la vacuna de ARNM de Moderna y la vacuna de vector adenovírico de Johnson & Johnson. Existen muchas otras vacunas que todavía se están estudiando en ensayos clínicos que están en diferentes fases. Todavía no sabemos si se aprobarán otras vacunas en los Estados Unidos y, de ser así, tampoco sabemos cuándo será. Vamos a hablar un poquito de la tecnología de la vacuna de ARNM, o sea, las vacunas Pfizer y Moderna, que usan el ARN mensajero. Las vacunas del ARN mensajero contienen material genético del virus del COVID-19. El ARNM está compuesto de moléculas que envían instrucciones. Si bien las vacunas de ARNM son un nuevo tipo de tecnología en el área de las vacunas, se han estudiado durante más de 30 años. Las vacunas de ARNM funcionan de la siguiente manera. El ARNM ingresa al cuerpo con estas instrucciones sobre cómo crear una proteína que forma parte del virus que causa el COVID, pero no es el virus. De ahí, la proteína producida provoca que el cuerpo genere anticuerpos y otras defensas. Luego, el cuerpo destruye el ARNM. Y finalmente, si una persona está expuesta al COVID-19, el cuerpo es capaz de reconocer el virus y producir anticuerpos para combatirlo. Puedes pensarlo como si fuera un correo electrónico que se envía a su sistema inmunitario. El correo incluye instrucciones sobre cómo es el virus y sobre cómo matarlo, y luego el correo se elimina de manera permanente. El ARNM no afecta ni interactúa con el ADN de una persona. Ahora vamos a hablar de la tecnología de la vacuna Johnson & Johnson o Janssen, que es un poco distinta. Es una vacuna de vector adenovírico. Janssen ha investigado las vacunas de vector adenovírico para otras infecciones desde hace décadas
y una de ellas es la vacuna contra el Ebola que la empresa ha desarrollado y ya está en uso. La vacuna de Janssen funciona de manera similar a las vacunas de ARNM de Pfizer y Moderna, si bien usa un tipo diferente de mensajero para entregar las instrucciones para la generación de la respuesta inmunitaria. Para fabricar la vacuna de Janssen, los científicos tomaron un gen del virus que causa el COVID y lo pusieron en un adenovirus. Los adenovirus son los virus que causan el resfrío común. El adenovirus usado en esta vacuna ha sido modificado de forma tal que no pueda multiplicarse en los seres humanos ni causar la enfermedad. La vacuna de Janssen funciona en la siguiente manera. Cuando la vacuna ingresa a su cuerpo, el adenovirus transporta un gen desde el virus que causa el COVID hacia las células humanas, las cuales luego fabrican una proteína del COVID, pero no el virus en sí. La proteína producida provoca que su cuerpo genere anticuerpos y otras defensas. Y finalmente, si estás expuesto a una persona, si estás expuesto al COVID, el cuerpo es capaz de reconocer el virus y producir anticuerpos para combatirlo. Ahora vamos a hablar un poquito de los estudios clínicos. Esta tabla ofrece información sobre las 3 vacunas y los ensayos clínicos. Como mencioné anteriormente, las vacunas de Pfizer y Moderna son vacunas de ARNM y requieren 2 dosis. Y la vacuna de Johnson Johnson es una vacuna de vector adenovírico y requiere solamente una dosis. Las 3 vacunas pueden causar una forma leve a moderada de la enfermedad, sobre la que hablaremos más en detalle en un momento. En cuanto a los ensayos clínicos, en los 3 participaron decenas de miles de voluntarios de distintas edades, razas y etnias. Una diferencia fundamental es que la vacuna de Pfizer fue autorizada para su uso en personas de 16 años de edad o mayores, pero las vacunas de Moderna y Johnson Johnson solo pueden usarse en adultos de 18 años de edad y mayores. También existen las diferencias en la forma en que las vacunas pueden almacenarse y destruirse, lo cual afecta como consecuencia los lugares donde pueden estar disponibles. La vacuna Johnson Johnson puede almacenarse en una heladera convencional durante largos periodos de tiempo y es más estable durante el transporte. Estas características, junto con el hecho de que solamente se necesita una dosis, la convierten en una vacuna ideal para las poblaciones a las que es difícil llegar, como las personas confinadas en el hogar y para las poblaciones en las que sería complicado administrar una segunda dosis. En los ensayos clínicos, las 3 vacunas demostraron ser seguras y efectivas en todos los grupos de diferentes sexos, edades, razas y etnias. Es importante destacar que ninguna persona que recibió la vacuna falleció debido al COVID. Y las 3 vacunas son muy efectivas en la prevención de la forma grave del COVID y la hospitalización. Perdón. En cuanto a la eficacia de las vacunas contra las variantes que están apareciendo, todavía tenemos mucho por aprender y todavía se sigue descubriendo nuevas variantes. Sin embargo, según los datos preliminares obtenidos a partir de los ensayos clínicos, las pruebas de laboratorio y el uso de las vacunas desde su autorización, es probable que las vacunas ofrezcan protección contra las nuevas variantes que estamos monitoreando, si bien para algunas variantes la protección puede no ser tan potente. Estas son unas cosas que todavía no sabemos sobre las vacunas contra el COVID. Sabemos que son seguras y efectivas y que reducirán el COVID y salvarán vidas, pero todavía hay algunas cosas que no sabemos y algunas de ellas tarden más tiempo para investigarse. Esto incluye cuánto durará la protección que ofrecen las vacunas,
si se necesitarán dosis adicionales en el futuro, si las vacunas son seguras y efectivas para los niños, y si estar vacunado evita contagiar el virus a otras personas. La buena noticia es que cada vez hay más evidencia que sugiere que las personas completamente vacunadas tienen menos posibilidades de transmitir el COVID a otras personas. Sin embargo, todavía tenemos mucho por aprender y los estudios están en curso. Es normal sentirse nervioso por una nueva vacuna. Sin embargo, la vacuna contra el COVID ha demostrado ser segura y efectiva y ofrece muchos beneficios para ustedes, para su comunidad y también para Nueva York. En primer lugar, ¿por qué deberían vacunarse? Para empezar, los protege del COVID. Independientemente de su edad, el COVID puede ocasionar algunas consecuencias muy graves, como la hospitalización o la muerte o problemas de salud que perduran hasta incluso después de estar enfermo. Incluso si ya tuvieron el COVID, es importante vacunarse porque disminuye el riesgo de volver a tener la enfermedad. También es importante vacunarse porque protege a las personas que nos rodean, en particular las personas que no pueden vacunarse y las personas que corren un mayor riesgo de desarrollar complicaciones con el COVID. Y en tercer lugar, la vacunación junta con otras medidas de prevención es la forma en la que podemos ayudar a poner fin a esta emergencia de salud pública. Entonces, ¿a quiénes se le están ofreciendo las vacunas actualmente? Todas las personas mayores de 16 años que viven, trabajan o estudian en el estado de Nueva York son elegibles para la vacuna. Como te dije antes, los de 16 años se pueden aplicar la Pfizer y los mayores de 18 años la Johnson & Johnson y la Moderna y también la Pfizer. La vacuna se administra sin costo y está disponible independientemente de su estado migratorio. Si tiene seguro de salud, se puede facturar, pero no se le cobrará un copago o otra tarifa y tampoco se requiere el seguro de salud. Se requiere una prueba de edad y pruebas de dónde vives, trabajas o estudias en Nueva York. Estamos comprometidos a garantizar el acceso equitativo a la vacuna contra el COVID para todos los neoyorquinos. Esto significa lo siguiente: abrir centros de vacunación en las comunidades más afectadas por el COVID, limitar algunos centros para determinados distritos o códigos postales y programar citas mediante la CBO, que son las organizaciones comunitarias. Garantizar que los neoyorquinos tengan la información que necesitan en el idioma que hablan para tomar decisiones claras e informadas. Trabajar de cerca con la CBO, los socios del área de la atención de salud, las organizaciones de fe y también los líderes de las comunidades en todos los vecindarios de la ciudad de Nueva York. Escuchar y responder a las preocupaciones y comentarios de las comunidades. Esto incluye ganar la confianza y tomar medidas para lidiar con el contexto histórico y actual de racismo y discriminación en nuestros países, en nuestros sistemas, en nuestras instituciones y en el país. Monitorear los datos y los comentarios de las comunidades para identificar brechas en el acceso y permitir una respuesta focalizada. ¿Quiénes pueden y no pueden vacunarse? Lo primero que hay que destacar es que la vacuna estará disponible de manera gratuita para todos, independiente si tienen seguro médico o no. Si tiene seguro médico, es posible que se le facture el costo de la vacuna a su seguro, pero usted no tendrá que pagar un copago ni ninguna otra tarifa. Además, las vacunas están disponibles para todos, independiente del estado migratorio. Es importante comprender que las vacunas no estarán disponibles para los niños menores de 16 años en un principio. Esto se debe a que las vacunas primero se ponen a prueba en adultos y la información que tenemos sobre la seguridad de las vacunas se obtuvo principalmente de ensayos realizados en poblaciones de adultos. Todos los demás grupos pueden vacunarse.
Muchas de las personas que participaron en los ensayos clínicos tenían afecciones preexistentes y la vacuna resultó ser efectiva y segura para ellas. Las personas con cualquier tipo de afección pueden vacunarse a menos que hayan tenido alguna reacción alérgica a la vacuna contra el COVID o sus componentes. Para algunos grupos, como las mujeres embarazadas y las personas con un sistema inmunitario debilitado, hay datos limitados sobre la seguridad y efectividad de las vacunas. Aún así, estos grupos pueden optar por vacunarse. Asegúrense de hablar con su proveedor de atención de salud si tiene algunas preguntas sobre la vacuna, a ver si es la opción correcta para ustedes. ¿Dónde se puede vacunar? Para los grupos actualmente elegibles, algunas personas como determinados trabajadores del área de la atención de salud y las personas que trabajan en lugares donde conviven grupos de personas pueden vacunarse mediante el empleador. La ciudad han abierto centros de vacunación y en distintos puntos. Algunos hospitales, centros de salud calificados por el gobierno federal y farmacias están vacunando a las personas elegibles. Con el tiempo, esperamos que las vacunas estén disponibles en centros de atención de emergencia y, en última instancia, en los consultorios de los médicos. Pueden visitar a este site, nyc.gov/vaccine finder, para encontrar un centro de vacunación cerca de ustedes y pedir una cita. Entonces, aquí vemos los pasos para vacunarse. Asegurarse de formar parte de alguno de los grupos elegibles para recibir la vacuna, que en este entonces todas las personas mayores de 16 años que viven, trabajan o estudian en Nueva York. Pueden buscar un centro de vacunación cerca y programar una cita. En el buscador de vacunas disponible en el web, se pueden ver los centros de Nueva York y otros sitios de vacunación. En caso de necesitar asistencia para pedir una cita en un centro de la ciudad de Nueva York, también pueden llamar a este número que ven aquí en la pantalla. Y también pueden contactar a los proveedores de atención de salud para saber si ellos o sus hospitales afiliados están vacunando a los pacientes. De ahí, al paso 3, tienes que completar un formulario del estado de Nueva York con información básica sobre ustedes y confirmar que son elegibles. El estado de Nueva York le exige al proveedor que le administre la vacuna que verifique que ustedes hayan completado este formulario. Y aquí está el link para el formulario. Paso 4. El día de la cita, recuerden llevar una prueba de la elegibilidad. Para los trabajadores, esto puede ser una tarjeta de ID del trabajo, una carta del empleador, un recibo de sueldo o otro documento que confirme el empleo actual en Nueva York. Las personas de 65 años de edad y mayores deben llevar una tarjeta de identificación o documento con la fecha de nacimiento y una prueba de la residencia en Nueva York. Algunos centros también pueden exigir mostrar una tarjeta de identificación con foto. Asegúrense de usar una cobertura facial. Utilícenla mientras se dirigen a vacunarse y durante todo el tiempo que estén en el centro. Y el último paso, en caso de haber recibido la vacuna de Pfizer o Moderna, pidan una cita para la segunda dosis y luego asegúrese de acudir a recibirla. Esta es una imagen del buscador de vacunas en nuestro sitio web. Pueden usar la asistencia de idioma de Google para cambiar el idioma que se ve aquí en este rincón. Pueden escribir su dirección o código postal y aparecerá una lista de centros. También puede hacer clic en Find a Site Nearby, que significa encontrar un sitio cercano para encontrar un sitio cercano a ustedes. Cada centro de vacunación maneja sus propios horarios y citas. El localizador ofrece enlaces y números de teléfono para programar la cita en cada centro. La disponibilidad de citas depende del suministro de vacunas. Asegúrense de volver a visitar el sitio para ver si habilitaron nuevas citas, puesto que se van agregando de manera continua. Perdón.
La segunda dosis. Ok, para las vacunas de Pfizer y Moderna necesitarán recibir una segunda dosis. Las vacunas ofrecen protección después de la primera dosis, pero protegen más después de la segunda dosis. La vacuna es efectiva 2 semanas después de la segunda dosis. Esta segunda dosis tiene que ser el mismo tipo de vacuna que recibieron la primera dosis. Por ejemplo, si la primera dosis fue Pfizer, la segunda dosis también debe ser Pfizer. La programación de la segunda dosis es ligeramente diferente según la vacuna que haya recibido. Si reciben la vacuna de Pfizer, deben recibir una segunda dosis de la vacuna de Pfizer a 21 a 42 días después de la primera dosis. Si reciben la vacuna de Moderna, deben recibir una segunda dosis de la vacuna de Moderna a 28 a 42 días después de la primera dosis. No debe recibir la segunda dosis antes de la fecha recomendada. Si no puede recibir la segunda dosis durante el intervalo recomendado, recíbala lo antes posible después de ese intervalo. No importa cuánto tiempo haya pasado, aún así debe recibir la segunda dosis. Si reciben la segunda dosis después del periodo de tiempo recomendado, igualmente necesitarán 2 dosis en total. Cuando reciben la primera dosis, se les entregan una tarjeta de vacunación que indica la vacuna que recibieron y también la fecha en que la recibieron. Recuerden llevar esta misma tarjeta para su segunda cita para que la segunda dosis pueda anotarse en la misma tarjeta. Aquí vamos a hablar un poquito de los posibles efectos secundarios. La mayoría de las personas informan algunos efectos secundarios de la vacuna que suelen ser signos normales de que su cuerpo está desarrollando la protección. Los más comunes son dolor o inflamación en el brazo donde recibió la inyección, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio y fiebre. Los efectos secundarios suelen ser leves a moderados y comienzan durante los primeros 3 días después de la vacunación, persisten de 1 a 2 días después de que comienzan y son menos comunes en los adultos mayores. Con las vacunas de Pfizer y Moderna, los efectos secundarios son más comunes después de la segunda dosis. Es importante que las personas comprendan que los efectos secundarios son esperables. No puede contagiarse el COVID al vacunarse. ¿Qué hacer si presentan efectos secundarios? Llamen a su proveedor de atención de salud si tiene algún efecto secundario que les preocupe o que no desaparezca después de unos días, o si el enrojecimiento o dolor en el lugar donde recibieron la inyección aumenta después de 24 horas. Para las vacunas de Pfizer y Moderna, reciban la segunda dosis incluso si han presentado efectos secundarios después de la primera dosis, a menos que su proveedor de atención de salud les indique lo contrario. Y pueden llamar al 311 si tienen preguntas sobre los efectos secundarios. Las reacciones alérgicas son muy inusuales. Según el conocimiento que tenemos hasta esta fecha, como dije antes, las reacciones graves son inusuales. Hablen con su proveedor si alguna vez han tenido una reacción alérgica a una vacuna o medicamento inyectable o si son alérgicos a algún componente de la vacuna. Deben recibir esta información al presentarse para vacunarse. Las personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves no relacionadas con las vacunas o medicamentos inyectables, como alergias a alimentos, mascotas, veneno, pueden vacunarse. Las reacciones alérgicas son diferentes a los efectos secundarios. Las reacciones alérgicas suelen comenzar en el plazo de unos minutos a 1 hora después de recibir la inyección. Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir dificultad para respirar, inflamación de la cara y garganta, aceleración del ritmo cardíaco, sarpullido intenso en todo el cuerpo, mareos y debilidad. Y si creen que tienen una reacción alérgica grave, llamen al 911 o acudan al hospital más cercano.
Vacunarse es la forma más importante de protegerse de la forma grave del COVID, la hospitalización y la muerte a causa de esta enfermedad. Sin embargo, debemos ser cautelosos hasta que se hayan vacunado más personas y comprendamos mejor cuánta protección ofrecen las vacunas a las personas que están a nuestro alrededor y todavía que no han sido vacunadas. Quédense en casa si están enfermos, mantengan una distancia de al menos 6 pies de las demás personas, utilicen una cobertura facial cuando salgan de su casa, lávense las manos a menudo. Actualizaremos nuestra orientación cuando podamos disminuir las medidas de prevención. Entonces, ¿qué pueden hacer ahora mismo? No dejen de hacerse la prueba de detección y cumplir con las principales 4 medidas de prevención para ayudar a proteger a sus familiares y amigos. Cuiden su salud mental. Si necesitan ayuda, cuentan con apoyo disponible. Pueden llamar a este número que es el NYC Well o comunicarse a través de chat o de text. También pueden amplificar estos importantes datos sobre las vacunas contra el COVID. Continúen visitando nuestro sitio web para hacer actualizaciones frecuentes e información. Y si les gustaría ser un orador en un futuro evento, pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección que se incluye aquí. Gracias. ¿Tenemos algunas preguntas? Any questions? Some people were writing and asking if you can speak a little bit in English because they were there, but they couldn't understand everything you were saying. Ah, okay. Sure. Anything specific or just in general? In general. Okay, so I talked a little bit about the difference in the 3 vaccines. I talked about how the Johnson & Johnson vaccine is what's called an adenovirus vaccine, which is different from the Moderna and Pfizer. Moderna and Pfizer is what's called an mRNA vaccine. And these are technologies that have been studied for many years. The Johnson & Johnson is 1 dose, and the Moderna and Pfizer is 2 doses. Pfizer is the only one that's approved for 16-year-olds and up. And for Moderna and Johnson & Johnson, you have to be 18 years or older. I also talked a little bit about the clinical studies, the efficacy of the vaccines, that they're all very safe and effective and have been approved by the FDA. I talked about how you can receive the vaccine regardless of citizenship status, regardless of health insurance status. Right now, the only eligibility is that you be 16 years or older and you either live, work, or study in New York City to receive a vaccine in New York City. What else can I say? Creo que veo una pregunta aquí. Una persona que se ha enfermado puede vacunarse y cuánto tiempo necesita para hacerlo. Una de las preguntas que hacen las enfermeras cuando llegas para su cita es si en los últimos 10 días has tenido que cumplir la cuarentena. Entonces, si uno estuvo enfermo, no sé si te estás refiriendo al COVID, pero si por ejemplo una persona tuvo el COVID, después que ya completa la cuarentena y esté negativo, está bien que se vacune. Lo más importante es que, una de las preguntas es que ha cumplido, que no ha tenido que hacer la cuarentena en los últimos 10 días. Entonces, después de eso. Any more questions? Then,
Camila, if you could you post just some contact information either for you or anyone that someone would like to contact with any more information or certain phone numbers? Those are always very helpful to put in the Yes. chat, and we would love to have that in the chat. Okay, no problem. But I think all of the questions, unless I missed anything, I believe we did get all the questions from people. So I think perhaps we could do this again maybe next week in an English presentation. Yeah, that would be great. People know this is going to be great for all our Spanish speaking clients and our communities. But let's see if anyone has any final questions. I think Evelyn already got her question in, so I think we're good. Okay, great. Great. Thank you so much for having me. Great, thank you so much. I'm going to keep everything open just for a little while longer, just in case anyone comes in late. But we hope to do this again very soon. Sounds great. All right, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.